Bueno, bueno, me demoré en entrar, pero no en entrar, en permitirles el acceso a todos, porque estaba solucionando los temas del parcial que va a ser presencial. Bien, el día 15 de septiembre tenemos un encuentro presencial en la facultad, ya nos han asignado el aula, y vamos a tomar el parcial en 2 grupos. Hay un aula de capacidad 47 personas. Por lo tanto, yo voy a dividir el día anterior al azar quién va a las 12, quién va a las 2 de la tarde a rendir el parcial. Obviamente hay que presentarse media hora antes para hacer los trámites del protocolo para poder ingresar al aula. Entre evaluación parcial y evaluación parcial tiene que haber un tiempo, por favor apaguen los micrófonos, tiene que haber un tiempo de limpieza de la sala, así que tenemos que respetar eso. Y ¿Bien? Ceci, Sí, decime. que se acuerden de, si pueden, obvio, para tampoco demorar, de llenar el formulario que está subido en el aula con el protocolo. Hay una declaración jurada que ahí nos dijo Viviana, que si pueden llevarla ya firmada, impresa y firmada, lo hagan para entregarla directamente ahí en la facultad y no tener que llenar todo ahí. Bien, Ceci, lo que vamos a hacer yo y vos es hacer un protocolo para el examen parcial, solo para el examen parcial, donde le recordemos todas estas cosas, ¿sí? Que Dale, yo lo voy armando si querés. ¿Sí? Dale. Sí, ¿Está? genial. Bueno. En la primera hora de hoy, es decir, hasta la 1, vamos a hablar sobre la entrega parcial de balance térmico de invierno y las dudas que les hayan surgido en forma puntual sobre el balance térmico y las devoluciones que les hicimos a través del aula abierta. Vos, Ceci, ¿a dónde le subiste tus aclaraciones generales? Lo subí al aula abierta, se lo subí en actividades, le puse, digamos, el protocolo que hicimos. Bien. En realidad yo lo amplié un poquito, vi el tuyo y lo amplié un poquito para que vayan armándolo de todo el trabajo. Bien. Porque presentaron muchos la memoria, pero muchos no, la zonificación de algunas zonas, Sí, o sea, como que les hice como un recordatorio. Claro, el práctico es muy sencillo y sea como sea, hoy van a tener muchas aclaraciones y cambios que realizar como ocurre todos los años. En principio, tenemos que igualar los valores de cálculo, los parámetros de cálculo, para luego poder hacer una comparativa en los diferentes proyectos. Por lo tanto, en el punto número 5 de aclaraciones figura... Hay alguien que está prendido el micrófono, perdón. Virginia Francisco. Por favor, el micrófono. Perdón. Bueno, en el punto número 5 se establece como condiciones de cálculo la temperatura interior para el local comercial, sea la actividad que le haya tocado, y la temperatura interior para el departamento. ¿Y cuál debe ser la temperatura exterior de cálculo? Como todos tienen el mismo terreno y todos tienen las mismas bases de cálculo, los mismos parámetros de cálculo, ¿sí? Después vamos a poder comparar los balances térmicos. ¿Bien? ¿Duda de eso? Sí, profe, yo quería preguntar de la temperatura del suelo, porque, digamos, acá en el manual de cálculo de aire acondicionado y calefacción de Quadri, dice que a la temperatura exterior se le tiene que adicionar 10 grados más de temperatura. Bien, Eso hemos encontrado nosotros, está bien, pero yo durante la clase, sí. yo durante la clase dije que tomen para Mendoza temperatura del suelo 10 grados centígrados. Ah, bien, perfecto. Si vos no lo leíste, está bien, es una relación que da el ingeniero Quadri, pero tomen 10 grados centígrados de Mendoza. Ahora bien, en ningún momento, cuando ustedes tienen que dar una explicación, pueden decir no, porque la profesora dijo que tomen 10 grados centígrados como valor absoluto, o sea, tienen que saber de dónde sale. ¿Sí? Claro, y eso es lo que le quiero preguntar. Bien. ¿Cómo lo ponemos? No, en el trabajo práctico, para poder comparar, todos tienen que tener el mismo valor. Tienen que poner 10 grados centígrados para que no haya diferencia. Ahora bien, la temperatura del suelo siempre es función del clima. No es lo mismo la temperatura del suelo en Mendoza que la temperatura del suelo en Alaska, como ya lo expliqué. Entonces, hay una tabla en Carrier que vincula para cada temperatura exterior cuánto modificar la temperatura del suelo.
pero son valores promedios. Ahora bien, como tenemos que hacer un práctico y tenemos que comparar, todos los grupos tienen que tomar temperatura del suelo 10 grados sobre cero, que de acuerdo a lo que dice Cuadri, menos 2, más cuánto, más 10, sería ¿cuánto? Y 8 nos queda a nosotros, 8. por eso. Entonces, está bien, entre lo que dice Cuadri y lo que les estoy pidiendo yo que hagan, no hay mucha diferencia. Todos tomen, por favor, 10 grados centígrados para este ejercicio, pero sepan de dónde salen los valores. Bien, perfecto, gracias, profe. Bien. ¿Otra Igual, pregunta? Sí. Perdón, a mí me parece importante que también cuando empiezan el trabajo, además de las condiciones psicométricas, que había grupos que no la habían puesto y otros, no sé, que usaron el Excel, tablas por todos lados que no entendía nada. Me parece importante también que pongan para después, ya que lo tengan calculado a la hora de que tengamos que hacer la comparativa, las superficies que estamos estudiando, o sea, los metros cuadrados que tiene, no sé, el estar comedor, cada dormitorio, el De local hecho, comercial. sí, está bien. Ese valor debería estar en la tabla, porque el piso o el techo es un valor que tiene que estar anotado en la tabla de algún modo. ¿Bien? Si vos querés que hagan una tabla que figure Me parece, cada local sí, que... porque acordate después siempre tenemos problemas de cuando que tienen que sacar superficie, no sacar entonces me parece que con eso, ya tenerlo aparte, una tabla específica, me parece que Bueno, ya listo. es diferente para invierno que para verano la superficie. Listo. ¿Está claro para todos? Sí, profe. Bien, sigamos con las aclaraciones. Hay dos tipos de aclaraciones en la ejecución de este trabajo y siempre va a haber. Uno es con respecto al orden y otro es con respecto al concepto del cálculo. Con respecto al orden, yo lo entiendo que ustedes no saben usar Excel. Yo entiendo, pero tienen que aprender. Tienen una herramienta muy amplia, y no pueden mezclar todas las tablas en una sola que se hace una cosa así. Todos los grupos que yo vi, o la mayoría de los grupos, tenían una tabla así. No, los cálculos de los K los hacen aparte, en una solapa que diga cálculo de K. El cálculo del local comercial en una solapa y el cálculo de la vivienda en otra solapa. Y si quieren pueden abrir 40 solapas, pero lo tienen que hacer ordenado. ¿Bien? Eso es como aclaración general. Y como aclaración general, todos los grupos, yo lo dije en clase, cuáles eran los suplementos o las correcciones que tenían que poner. Entiendo que fueron al libro y pusieron las que decía el libro. Ahora, discutamos por qué pusieron las que pusieron y no las que dije yo. ¿Hay algún concepto por qué tomaron la interrupción por pérdidas en los conductos o en las cañerías? ¿Hay alguna justificación? ¿O alguna duda? Porque si yo dije que no lo tomen, o no hablé de eso, y el libro dice, y ustedes van a hacer lo que dice el libro, ¿por qué no se preguntan cuál es la diferencia entre lo que se dio en clase? Por lo menos pregúntense. Porque si en la clase no lo dieron y en el libro está, si lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer. Todos lo hicieron como que mientras más es mejor, y justamente en este caso, el suplemento por pérdidas en las conducciones no hay que tenerlo en cuenta en esta etapa. ¿Alguien podría explicar por qué no hay que tenerlo en cuenta en esta etapa? El suplemento de pérdidas por cañería Claro, por cañerías o conducciones. se debe a que en esta etapa no sabemos qué sistema vamos a utilizar, y en caso de que utilicemos sistemas radiadores sí se produce una pérdida por cañería, pero eso se tiene en cuenta cuando sacamos la caldera. Muy bien. Es decir, ya sea aire o agua, llevan dos coeficientes por pérdidas en conducciones diferentes. ¿Sí? Todavía no sabemos específicamente qué vamos a hacer. Pero cuando vamos a calcular el radiador con el balance térmico, no hay que tener en cuenta este coeficiente por pérdidas en la cañería, porque es el calor que necesita el radiador. Cuando vayan a calcular hacia atrás, hacia el equipo, ya van a tener que decidir si es aire o agua y agrandar o mayorar el balance térmico con este coeficiente, considerando si es agua o si es aire, para el cálculo del equipo. ¿Para todos los grupos está entendido? Sí, profe, se entiende. Bien, listo. Ceci. Eso se los había puesto yo también, porque algunos grupos lo pusieron y otros grupos En el mío lo pusieron en todos, porque no, en el mío no. copiaron miraron un ejercicio de alguien
Y lo tenía no sé puesto qué- así. Yo no dije que había que ponerlo así. No, ni lo nombré en el balance térmico. Ni lo nombré en la teoría. No, en el mío hubieron, creo que 2 grupos no lo pusieron. Y uno lo puso en una parte, después lo sacaron en otro, entonces eso yo se los acoté a los grupos. Otra cosa, Ceci, es con respecto a lo de las cargas por infiltración y ventilación, Bien, yo que dejé mejoró claro, a los demás años, dejé claro, pero lo dejé en la consulta, los grupos que vinieron a la bueno. consulta. Sí, una de las Para chicas los- me dijeron. Para los departamentos, quiero que aprendan el método de la rendija. El método de la rendija podrá ser un método obsoleto, viejo, o lo que quieran, pero es importante porque de esta manera entienden que mientras más aberturas ponen, más posibilidades de infiltración tienen. Y no siempre van a poner DBH o PVC o cualquiera de las aberturas estancas. ¿Bien? Entonces, para el departamento, método de la rendija, a excepción de baño y cocina, que les pedí 2 renovaciones por hora. Yo eso también les dije, se lo acoté en lo que le puse ahora, que a ver, siempre tienen, uno saca, no solo en el departamento no, porque bueno, un baño y una cocina necesitan muy pocas renovaciones en una vivienda, pero con respecto al restaurante, yo creo que hay que sacarlo por persona, si lo llegasen a sacar por caudal, o sea, por la renovación horaria, siempre tienen que ir al código del lugar donde están trabajando. Bien. Eso se lo expliqué, pero... Claro, para el local comercial, el método de la rendija no sirve, tienen que aplicar algún concepto por metro cuadrado, por persona o por metro cúbico. Sin embargo, lo mejor para la actividad que tienen es por persona. Independientemente del valor que tomen, porque no va a entrar en la comparación, las cargas de ventilación no entran en la comparativa. Independientemente de eso, tienen que investigar Carrier. Vayan a leer el capítulo de ventilación de Carrier, que, aunque sea un libro viejo, hay una tabla muy grande con recomendaciones muy amplias y muy variadas de ventilación. Sí, y si leen el capítulo, les va a decir, el Carrier dice, bueno, cuando uno no sabe qué criterio utilizar, si por persona, por metro cuadrado o por metro cúbico, calcula el caudal por cualquiera o por todos los métodos y toma el más grande. Eso es lo que hicieron algunos de los grupos. Pero que tengan en cuenta a la hora, porque en Carrier dice cocina. Esa cocina se refiere a una cocina de un restaurante, de un hotel, no, porque le va a salir 20 renovaciones y van a poner eso y va a estar mal. Que lo tengan en cuenta. La gente que vino a la consulta les dije, tomen 2 renovaciones por hora. Sí, yo eso se los acoté eso mismo se los acoté en las aclaraciones. Cada una, en las observaciones, bien. Así que ya eso lo tienen también. Bien, para todos los grupos, ¿está entendido el tema de la renovación de aire? Sí, profe, para quedar claro, entonces, aunque sea el restaurante, también le ponemos 2 renovaciones si es la cocina. Ah, no. entendí. Acabamos de decir, el departamento, método de la rendija para todos los locales, excepto baños y cocina, que son 2 renovaciones por hora. Bien, el local comercial, que podrá ser un bar, un restaurante, una confitería, una biblioteca, tiene que buscar el criterio de las personas, tantos metros cúbicos por hora por persona. Pero para eso los mando a leer Carrier, tienen que leer el libro. Y de ahí utilizar el que corresponda. Si tienen una biblioteca será otra cosa, no por persona, a lo mejor es por metro cúbico, pero normalmente van a tener un bar o un restaurante. Por persona es el concepto más adecuado, el criterio más adecuado. Sí, perdón, igualmente, Eugenia, yo creo que lo que va tu duda, en un restaurante la cocina no la van a estar climatizando, a menos, bueno, que sea una cocina abierta, pero entonces ahí no lo vas a aplicar en las 20 renovaciones, si era eso la duda también. Ah, bien. sí, eso, es que nosotros teníamos una abierta, pero, digamos, hacemos los 3. Además de usar el por persona, también vamos a tener que comparar, por ejemplo, en el examen o algo, o no, o directamente optamos por uno y listo. No, miren. El examen va a ser el examen final. Ahora tienen que aprender el criterio, el criterio. Cuando ustedes tienen una cocina que está unificada con el salón comedor, le van a exigir a todo el máximo de la ventilación. Si la cocina dice 20 renovaciones por hora y está incluida con el comedor, va a tener que ser todo 20 renovaciones por hora. Pero eso ya es una gran desventaja de plantear una cocina unificada con el comedor.
Muchas veces los bares, que son espacios más pequeños, tienen la cocina, o la elaboración del alimento, un sándwich, una hamburguesa, una cuestión así, en el mismo local que están los clientes. Se usa, es moderno, es un criterio que se vea lo que se está elaborando. Sin embargo, desde el punto de la ventilación, la exigencia de la ventilación ahora va a ser para todo el local, porque la exigencia de la cocina es mucho más alta que la exigencia del sector de clientes. Bien, si la cocina está separado del salón comedor o del lugar donde están los clientes, no importa, porque la cocina no es un lugar que vaya a ser climatizado. Primero, antes de hacer el balance térmico, tienen que tener idea de la zonificación, y dentro de la zonificación estoy definiendo qué locales voy a acondicionar y qué locales no voy a acondicionar. Nadie preguntó esto hasta ahora. Por ejemplo, un pasillo de circulación que une distintos departamentos para distintas viviendas dentro de la ciudad de Mendoza, normalmente no se climatiza. Si este edificio estuviese en Siberia, es posible que sí se calefaccione, porque la temperatura exterior son 20 grados bajo cero. En cambio, un pasillo de circulación interno del departamento, de la vivienda, que vincula los dormitorios con la zona diurna, sí se acondiciona. Y además está unido, no tiene aberturas que separen el pasillo del comedor. ¿Bien? En el caso del restaurante o en el caso de otra actividad, tienen que plantearse qué van a acondicionar y qué no van a acondicionar. Normalmente las cocinas ni en Siberia se acondicionan. ¿Bien? Eso también, Ceci, con respecto a la zonificación, que bueno, la tendrían que haber hecho antes de también Bien. empezar el balance. Hay grupos que sí la hicieron de todo el edificio, como habíamos dicho, que tiene que ser todo el edificio, porque los sistemas lo van a aplicar a todo el edificio, aunque hagan el balance de un departamento y de un local. Hay grupos que no hicieron la zonificación de todo el edificio, sino zonificaron cada uno de los locales que iban a estudiar. Bien. Yo, con respecto a eso, yo sabía que venía esta aclaración, porque se están introduciendo, y mi objetivo para la primera preentrega es que aprendan el método de cálculo. Como todos, como decís vos, hay grupos que ya identificaron perfectamente cada una de las zonas. Por ejemplo, una de las zonas era la zona comercial, que a su vez tenía varios locales. Dentro de esos locales habían algunos acondicionados y otros no. La otra de las zonas era la vivienda, y la vivienda tenía varios locales. Normalmente están todos acondicionados, excepto que haya una lavandería o algo así que no se acondiciona. Bien, lo importante es que vayan definiendo la numeración y la nomenclatura de todo el proyecto, vayan entendiendo el proyecto íntegramente. El balance térmico como proceso de cálculo es solo de esos dos locales, pero para poder referirlo a la obra completa, no puedo decir habitación principal nada más, porque habitación principal en todo el proyecto hay 10, si hay 10 departamentos. ¿Entienden? Entonces, a muchos grupos, pues lo primero que puse dentro de mis aclaraciones es que tienen que tener una numeración. Y tener una numeración significa conceptualmente haber zonificado antes, haber entendido el proyecto térmicamente, que no es lo mismo que arquitectónicamente. ¿Ceci? Sí. Sí, yo les puse eso también de zonificar, porque había grupos que no lo habían, o sea, para mí era importante. Yo Bien. sé que íbamos al balance, pero era importante también. Fíjate vos que en nuestro cronograma, Cecilia, sí, está que dentro de después. 2 semanas está la entrega de la zonificación y la selección de los sistemas. Es decir, que vamos resolviendo iterativamente el proyecto. Hoy aprendieron a hacer el proceso de cálculo y nos enfocamos en el proceso de cálculo, pero ojo con la nomenclatura, ojo con la idea general que es resolver toda la climatización del edificio. Entonces, ya vayan pensando en cómo van a nombrar, si eso significa por lo menos ponerle un número, a cada uno de los locales que componen el proyecto. Y que el número de la habitación principal se tiene que corresponder con la numeración general de la obra o del proyecto general de arquitectura. ¿Se entiende este concepto para todos? Sí, profe, una pregunta del tema anterior en realidad. Si la cocina en el departamento tiene que tener 2 renovaciones, por ahora si tengo
Si tengo la cocina, el estar y el comedor en un mismo espacio, es para todos dos renovaciones. Claro, es más o menos lo mismo. Exacto. No Claro. podés Lo aplicar mismo en que una parte el método de la rendija y en otra parte el método de las renovaciones si está todo unificado. Si está todo unificado vas a tener que cubrir la exigencia máxima que serían 2 renovaciones por hora. Si vos tenés un pasillo, un estar comedor y una cocina unificado, le vas a tener que poner 2 renovaciones a todo eso. Mis aclaraciones para que tengan en cuenta que más o menos similar a lo que está diciendo Cecilia, están en la parte de actividades en el mismo paquete, digamos. Ahí se desconectó. En el aula virtual, ¿saben? Así ahí tienen las aclaraciones, son muy similares, los que les tocaron en mi grupo son muy similares. Pero yo no soy hospedadora, no sé, alguien más. Bueno, a ver, esperen. Estaba justo hablando ella. Ya se va a conectar. Profe, una pregunta. Sí, Rocío. En el informe, ¿no ponemos entonces las tablas? Aunque No, ahí también les enviamos dijo la profe que no la pongan, o sea, ahora no, después ponen el resumen, o sea, después seguramente cuando nos hagan la entrega final sí las tienen que poner, pero siempre lo más importante es que nos pongan el resumen, y bien. que ese resumen se note. Bien, Perdón, perfecto. perdón. Pensé que había sido a mí. No, se me cortó el internet y no podía, ni siquiera podía entrar al Facebook para darles la novedad, para decirles que se me había caído internet. Bien. Estábamos en el tema del cálculo de K. Para aprender a calcular el K, con dos que calculen para mí está bien. Ahora, esos cálculos tienen que ser situaciones reales. No sé qué dijiste en el video, pero no pueden ser situaciones inconstruibles. Nunca sobre una losa de hormigón armado, hablando de una superficie horizontal, una losa, un techo, va lana de vidrio. ¿Cómo sujetan la lana de vidrio? ¿Cómo la ponen? Entonces, una cosa es inventar y otra cosa es hacer situaciones reales. Por otro lado, sí vi que la mayoría de los grupos le habían puesto unas superficies que no existen, o sea, paquetes que nunca van a construir. Sí, hagan situaciones reales. Y también han sacado, me acuerdo de un grupo que había puesto un detalle de la Municipalidad de Rosario. O sea, ustedes tienen que adaptarse, o si van a poner una tipología, no sé, de elemento, de material, tienen que ir a la municipalidad, en este caso de Godoy Cruz, a ver si está aprobado ese material para trabajar en esa zona. No pueden poner, no sé, de México, que ponen, me acuerdo del año pasado que pusieron también de otro lugar. Siempre usen que esté aprobado en el lugar que están trabajando, no pueden poner cualquier cosa, ni inventar tampoco. Claro, ustedes ya tuvieron construcción de edificios, ya estamos en tercer año, van por taller de arquitectura de tercer año, ya tienen conocimiento de la materialización de la obra. Usen condiciones locales. Bien, ladrillo, hormigón armado. Si al hormigón armado le quieren poner aislación térmica, bueno, le ponen aislación térmica, no tengo problema. Al hormigón armado como superficie vertical, en esto de, ¿cómo se llama la tendencia de construir todo en hormigón armado, Ceci? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la tendencia? Brutalismo. Bueno, el brutalismo, sin consideraciones Sí, bueno. térmicas, es muy malo, porque el hormigón armado funciona muy mal al flujo de calor, o sea, permite mucho flujo de calor. Por lo tanto, algunos grupos le han puesto el tabique de hormigón armado y le han puesto medio forro de placa de yeso con lana de vidrio. Está bien que lo hagan. Eso ya sí es una situación real, pero no otras que yo he visto. Entonces, corrijan las situaciones a la realidad y a lo ejecutable.
Profe, ¿le puedo hacer una última pregunta de las renovaciones? Sí, Porque Fran. usted dijo que compramos dos, así comparábamos entre todos los grupos y teníamos lo mismo. No, pará. En la comparativa, cuando vamos a comparar, las cargas de ventilación no No están intervienen incluidas. en la comparación. Bien, Yo les he pedido que hagan la misma cosa para que usen todos los métodos, pero no, las cargas de ventilación no se incluyen en la comparativa de más adelante. bueno, porque ahí nosotras, cuando estuvimos mirando el cuadri, y aparece una tabla de renovaciones de aire por infiltración, y a nosotros nos aparecía que cuando había una pared solamente al exterior, era 1. No, yo no les pedí que utilicen ese método. Después lo pueden estudiar y pueden preguntarme todo lo que quieran. Les pedí lo que les pedí antes. Bien, perfecto. Lo cambian a lo que yo acabo de decir, por favor. ¿Sí? Sí, yo se los he acotado lo mismo en lo que presentamos, así que está puesto eso mismo que has dicho vos. Utilicen método de la rendija para el departamento en general, 2 renovaciones por hora para baño y cocina si están separados en la vivienda. Y para el local comercial, lo Por más persona, adecuado creo que es por persona, una condición por persona. Busquen en la tabla cuál. Bien, perfecto. Gracias. Después, a ver, ¿qué más tenían? Modificación. Bien. Y que me parece importante que, bueno, ellos hacen toda la tabla, o sea, que el valor final lo destaquen, y Miren, que hagan un resumen, si no. con respecto a la forma, primero, les he puesto en todos los espacios, y lo he dicho muchas veces, pero tantas veces que me canso de repetirlo, tienen que usar el criterio de cifra significativa. No pueden poner 1428,25, no lo pueden poner, ya están en tercer año, no van los 35, ¿bien? Si no se acuerdan, vuelven a los apuntes de física o de matemática de primer año y estudian cifras significativas. Bien. No, bueno, pero pueden poner en el Excel la tabla que redondee para arriba con, o sea, Cuando me hacen el informe, la mayoría de los grupos han pegado el tablón con una letra así, que digo, sí, no, no, nada de lo que peguen que no se también, lea sirve. también no han puesto las unidades en muchos casos, o sea, Bueno. no sé, con qué por ejemplo, hay un grupo que sacó el coeficiente K en watts, después no sé si lo pasó a kilocaloría ahora, Bueno, a lo que necesitamos para calcular. O sea, ¿trabajamos en watt o trabajamos en kilocalorías? No sé, Y que me estamos pongan trabajando las en unidades. kilocalorías. Claro, si utilizan una tabla de los lambda que vienen de watts, tendrán que transformarla a kilocalorías. ¿Bien? Eso se los Pongan en el acoté al grupo que, no me encabezado acuerdo qué grupo la era. unidad de cada una de las columnas para que sea claro, para que no haya divergencia. Y por último, lo que tienen que poner en el informe no es el tablón del cálculo, sino el cuadro de resultados. Cuadro de resultados de K, cuadro de resultados de local por local de cada uno de los sectores que se definieron para el cálculo, que se vea clarito, no que se vea todo eso tan apretado, que no se ve. O sea, si yo pego una información, si pego algo y tengo que entregar un informe y no lo pueden ver, digo, estoy gastando tiempo, espacio, nada, si no se puede leer. Entonces, hagan un cuadro de resultados y peguen el cuadro de resultados. Si quieren en otra solapa, pongan el cuadro de resultados. Siempre utilicen distintas solapas y hagan un cálculo ordenado. Sí, hay varios grupos que han hecho eso, o sea, no los que están todos desordenados, pero hay varios grupos que sí lo han hecho con hoja por hoja, han ido denominando cada hoja y está todo sumamente ordenado. Pero sí, Bien. otros grupos no, o sea, que todo eso tienen que irlo, ya sé, lo tienen que ir trabajando de a poco, se tienen que ir Bien. familiarizando. Bien, Excel es una herramienta tan potente que no han utilizado. Bueno, tendrán que aprender ahora. Sí, Todo lo que estamos sugiriendo es para que aprendan a trabajar en Excel y para que presenten la información claramente. Esta y la que vaya a venir de aquí a la eternidad. Las planillas de avance de obra se hacen en Excel. Los diagramas de Gantt se hacen en Excel. Entonces tienen que aprender a usar Excel. Si no, podrían hacer el cálculo a mano en una hoja cuadriculada. Pero en 2021, cuando estamos dando una clase virtual, por lo menos tendría que usar el Excel bien. ¿Bien? Bueno, estas eran más o menos las mismas observaciones que vos tenías.
las más o menos las mismas. El año pasado, todos los años pasa más o menos lo mismo, por esto, en esta primera entrega se corrigen las divergencias de método y las divergencias de presentación, o las cuestiones de presentación de la información. Son dos aspectos diferentes que se están aclarando en este momento, para que en la próxima entrega, que creo que es el 15, ya tengan más claro, ya tengan definido el balance térmico. Lo tengan claramente definido, y ya tengan la información mejor preparada para presentarla. Sí, la próxima es el 15, de zonificación y selección de sistemas. Bueno, hay muchos que zonificación ya la tienen, así que será selección de sistemas. El que ya hizo la zonificación ya lo avanzó, solo le falta para cada zona definir cómo va a climatizar. Frío, calor. ¿Bien? El 15 es el mismo día del parcial, o sea, que antes de las 5 de la tarde va a haber una carpeta para presentar todo, que es zonificación y balance térmico, y pueden subir, cada grupo puede subir los archivos que quiera. Yo nunca había usado el aula abierta para entregar, y me pareció espectacular. Está buenísimo, a medida que voy viendo los archivos, voy escribiéndoles en un lateral, y tengo todo a la vista. Me pareció muy bueno. Creo que, por ejemplo, grupo 6, les ha llegado todo mi devolución, grupo 7, a todos los, porque le escribí al primero. Yo hice lo mismo. Sí, profe, a todos nos deja. Bien, listo. Sí, de hecho, perdón, pensábamos que le iba a llegar solo el que había entregado el trabajo, y al contrario, nos llegó hasta a mí me llegó el correo, todo. Está buenísimo. Bien, la herramienta de entrega está buena a través del aula abierta, ¿no? Que como somos nuevos en esta plataforma... no lo habíamos usado nunca, este sistema. Bien. Bueno, por lo tanto, ya no hace falta ni meter, ni usar Drive, ni nada para presentar la información. Ya no tenemos que generar otros espacios, mucho menos el Face, que se llena de archivos y que después no saben qué es lo importante. Que los archivos que subamos, tratemos de que sean los docentes solo información. No, ustedes no suban al Face trabajos. ¿Bien? Profe, entonces hay que corregir el balance de invierno para el 15. Hay que corregir el balance de invierno para la semana que viene, y para la otra semana tienen que tener, que ya es casi lo mismo, la zonificación, el balance térmico corregido y la selección de sistemas. Bien, es poco probable... Sí, espérenme un segundito. Es poco probable que nosotros volvamos a corregir todo así con esta profundidad que hemos corregido ahora. Si tienen dudas de cómo hacerlo, nos preguntan en la consulta. Pero no tenemos tanto tiempo para volver a revisar perfectamente el balance térmico, pero tienen que corregirlo. Probablemente la semana que viene lo revisamos antes del parcial, ¿bien? Quería preguntarle, con la elección del sistema, digamos, ¿solo tenemos que marcar en las distintas zonas o qué sistema vamos a utilizar o cómo? No. Ustedes tienen un plano y tienen que marcar con distintos colores las zonas que han definido. Cuáles se climatizan, cuáles no, y las de que se climatizan, cómo están climatizadas, en qué condiciones, con qué sistemas, si hay independencia de zonas o no hay independencia. ¿Bien? ¿Qué me refiero? Por ejemplo, en las viviendas, podría, es una alternativa. A ver, un sistema central, todo agua para todo el sector de viviendas, o podría haber un sistema central por agua en cada una de las viviendas, de acuerdo a lo que ya vimos de sistemas. Son dos alternativas. Entonces, hay que hacer una tabla de todas las zonas con el número de zona que corresponde, equivalente, digamos, que se corresponda con el plano, ¿sí? Las condiciones, las observaciones de las necesidades térmicas, y al lado qué sistema lo va a condicionar, cómo lo calefacciona y cómo lo refrigera. Bien, perfecto, ahí se entendió. Y un plano que demuestre gráficamente esta zonificación, con distintos colores para cada una de las zonas. Muchos grupos zonifican la vivienda dentro de la vivienda, o sea, generan distintas zonas dentro de la vivienda, y otros no. Entonces, eso lo van a elegir ustedes en función del usuario que está destinado a la vivienda, de las posibilidades de la arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Y de lo que ya hemos visto.
Ceci. No, ya, o sea, creo que del trabajo ya está todo, y bueno, el 15 es la entrega del mismo día que el parcial. Les voy a poner que hasta las 5 de la tarde lo pueden subir, ya le voy a armar la carpeta por si quieren alguno ir subiendo algo, no hay problema. Claro, preentrega número 2, balance térmico, zonificación y selección de sistemas. Sí, sí. El que lo quiera entregar antes, lo entrega antes. ¿Sí? Nuevamente, ¿querés que cambiemos o querés que mantengamos los grupos? Como vos quieras. Bueno, si querés seguimos igual para que no sea lío, de última cambiamos al final. Bien, cambiamos la evaluación. Cuando evaluemos. Muy bien, me parece bien. Para no ser juez y parte. Bien, del 1 al 5 voy a revisar la arquitecta Priolo, del 6 al 10 voy a revisar yo. Pero normalmente van a haber aclaraciones generales, que vamos a hacer las dos, todos tienen que ver las dos aclaraciones. ¿Querés que enseguida suba las tuyas también al aula, así les queda ahí adentro del aula? Dale. Así tienen todo ahí adentro y no tienen que buscarlo por Facebook. No sé si alguno tal vez no tenga, entonces. ¿A alguno le queda duda de lo que son cifras significativas? Lo digo y lo pregunto porque a lo mejor estoy hablando de algo que no han repasado. Profe, justamente eso iba a preguntarle. Con respecto, bueno, esto de las cifras significativas, quiere decir que si tenemos números demasiado grandes donde las décimas no interesen, directamente no las colocamos, porque justamente por eso, porque son números tan grandes. Excel tiene arriba es redondear. Es redondear, justificación para más y para menos decimales. Cuando vos tenés un dígito entero, está bien que le pongas 2 decimales, pero cuando tenés 3 dígitos enteros, o cuando tenés 5 dígitos enteros, ¿qué importancia tienen los decimales frente a los dígitos enteros? Nada. Entonces ustedes ponen un número así de grande y no se entiende la información. Tienen que ponerlo solamente los 5 dígitos enteros. Tienen que redondear, pero tienen que saber dónde redondear. Hay un ajuste de Excel que directamente le ponen sin decimales, entonces al ponerle sin decimales Excel se los redondea en más o en más siempre. Pero. Ojo, que K tiene un solo dígito entero, entonces corresponde que le pongan 2 decimales, pero no los valores totales de kilocalorías que son 45.000. ¿Entienden? Que ustedes tienen que discernir dónde van a redondear a 2 decimales y dónde no le van a poner decimales. No hay que hacerlo manualmente, tienen que buscar la función de Excel para configurar la celda. Sí, profe, sí. Bien, ahí se entendió, gracias. Bueno, esto no es para instalaciones solamente. El tema de las cifras significativas es para su vida. De aquí en adelante, no van a ir a la obra y van a medir, esto mide. Van a hacer un relevamiento, este muro mide 4 metros 98 centímetros 3 milímetros. ¿Ustedes van a hacer eso? No. Normal, van a hablar del centímetro y a veces de hasta 5 centímetros en una obra civil. No se puede ajustar tanto. Ahora, si estuviesen estudiando ingeniería mecánica, a lo mejor estamos hablando de micrones, de milésimas de milímetros. Igual, Ceci, o sea, lo que estuve de los trabajos que me tocaron a mí, por lo menos, a comparación con otros años, es como que, por ejemplo, en la parte de caudal, que era donde la infiltración, donde más se equivocaban, esta vez no han tenido casi errores. No sé, o sea, o han buscado una tabla que estaba ya encadenada toda, o no han tenido, muchos errores, la verdad. Yo sí creo en forma genérica que el error tiene que servir para aprender. O sea, el error no es para criticar y decir lo hiciste mal. No, estamos aprendiendo. Y habernos equivocado, si nos equivocamos, tiene que servir para aprender. O sea, todas las cosas que se corrigen y que nos tomamos el tiempo de señalarles a ustedes, es para que lo tomen como una posibilidad de mejora. Siempre, o sea, lo digo acá y les va a servir también para el resto de su vida. Donde uno se equivoca es donde más tiene que prestar atención para no volver a hacerlo. O sea, para entender por qué se corrige esto, por qué hay que corregirlo, cuál es el concepto. ¿Bien? Lo digo, así trabajo, digo, en general, trato de aprender de mis errores. Estamos aprendiendo, este es un curso para aprender. Después vendrá la evaluación, pero ahora estamos aprendiendo. O sea que vale cualquier equivocación en el sentido de
la tenemos que corregir. No, pero bastante. Bien, bueno. ¿Alguna duda? ¿Nos quieren que nos tomemos 10 minutos y empezamos con el ejercicio de ciclometría? Bueno, profe. Bueno, recuerden que a las 12:30 del viernes hay consulta. Y yo el martes. El martes. Bien. Bien, profe. Bueno. Bien, profe. Son las 47, nos desconectamos hasta las 13. A las 13 en punto me conecto y le digo al grupo que tiene que dar el ejercicio de sincrometría. ¿Bien? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, profe. Bueno, gracias. Ya, bueno. Sí, gracias. Yo ya me quedo sola. Lo que tendría que hacer es ponerle a alguien de cohospedador, ¿Sabes que ¿verdad? yo no sé si a vos seguís siendo ahora la hospedadora? Porque a mí no me sale nada, no puedo poner, o sea, yo no puedo poner nada, no sé. ¿Vos sos la hospedadora, seguís siendo, aunque te hayas desconectado? Seguro que sí. Si no me olvido. ¿Y dónde lo tendría eso, Ceci? Arriba, creo que es. Porque a mí no me sale nada. Que al entrar se me cambió la... No. Igualmente siempre cuando se desconecta, alguno se queda con, porque a mí cuando me ha pasado que cuando corría sondas se me desconectó 850 millones de veces, quedaban los chicos y me volvían a poner. Bueno, entonces los dejamos. Lo dejo así, no tengo No ni se lo idea. hace Porque como ahora- al azar, me parece, pero no sé. Podemos decir, no tengo cómo, no sé cómo, porque recién tenía Profe, una... Sí, a mí me sale que la profesora Priolo es la anfitrión, así que debe ser usted. entonces, Ceci, Yo soy vos, anfitriona, pero yo no tengo nada. con razón no veo la parte de la maniobra de la Pero, derecha. a ver. Pero no tengo ni puntitos, no tengo nada yo. No, dudo que al lado de su nombre está entre paréntesis que dice anfitrión. Entonces, Claro, pero ahora está, ¿cómo hacemos para que ella me nombre anfitriona a mí? Porque si no se va a tener que quedar conectada, que dejar esa computadora conectada. Pero no, yo no puedo nombrarte porque no tengo puntitos, no tengo nada. ¿Querés que me salga y me fijo? O sea, no tengo todas las cosas que siempre tengo cuando me deja el Gaby. Profe, y si no, en el listado de participantes, cuando toque el nombre de la profe, Ahí está. Ahí está, ahí está. Gracias, Adela. Gracias. Bien. ¿Qué hay que hacer? Ahora, tenés que tocar en participantes y se te abre el panel de participantes a la derecha. Eso es lo que no encontraba. Ahora me podés nombrar como anfitrión a mí. Es que es yo lo que tampoco no tenía no eso. encontraba. Sí. Ahí está. Ahí está. Espera. Ahí está. Convertir en hacer hospedador. Ahí está. Ahí está. Listo, Listo. ya está. Ahí está. Perfecto, ¿viste? Bueno, ya vamos a aprenderlo. Algún día vamos a terminar. Nosotros también siempre aprendemos. Voy a buscar los ejercicios, Ceci, y ya me quedo con esto. Bueno. Ceci, el miércoles, ¿cómo? O sea, tenemos clases normales, aunque tengamos examen. Sí, ¿por qué? Porque estuve recién arreglando eso con Gabriel. Le digo, me tienen en ascuas, yo estoy nerviosa, les digo que primero pedí presencial y salió virtual. En la resolución sale virtual. Pero además no me han dicho cuándo, porque si Juan Carlos toma virtual a las 8 Claro, de la a las 8 mañana, tenemos. con Juan Carlos, el miércoles en la tarde no puedo tomar, y va a tener que pasar el jueves, pero tiene que cambiar la fecha del examen, porque se va a pasar lo que pasó. ¿Te acordás lo que pasó en julio? Y entonces hablé Sí, que no con van a Gabriel. poder anotarse. Bueno, no hay, por ahora, en la consulta, no hay ningún alumno. No, sí, Entonces, no ha ido nadie. lo importante es que vos y yo estemos atentos a ver si hay algún alumno. Si hay algún alumno, le tenemos que pedir primero que se inscriba con suficiente tiempo, y después que le vamos a ir avisando si es virtual o es presencial, porque con el lío que hay no lo sabemos ahora. Bueno, perfecto. No, creo que no hay, porque falta una semana y no tengo... Hoy Gabriel me dijo, hay uno para civil. Sí, sí, Paula. Y en instalaciones 2 de arquitectura no hay ninguno. No hay ningún alumno para rendir. Y como no se ha presentado a la consulta, dudo que sea Sí, no, hoy mi que consulta fueron todos los chicos de acá, no nadie más. Listo. Bueno.
Bueno, entonces ahora voy a poner en el aula tu PDF, así les queda también ahí. Y bueno. Claro, estaban las aclaraciones del año pasado, porque yo encontré las del año pasado. Ah, no sabía. Pero no sé si están en el, yo creo que las subí solamente a Facebook, no las subimos. Ahora yo pongo esto en el aula, así queda ahí las dos, entonces pueden tener todo más fácil. Listo. Sí, es Y el año que viene, Ceci, ya les decimos, hagan el trabajo y ya mismo autocorríjanse con estas aclaraciones. Genial, sí. Y lo dejamos listo, ¿se entiende? Sí, no, sí, más fácil. Sí, si no, no lo bajan, porque viste que siempre no lo van cambiando. Claro, en la guía de trabajos prácticos figura el tema de las cifras significativas, pero hay que repetirlo muchas veces siempre, porque son detalles que se le pasan. Entonces hay que repetirlo, como lo volvimos a repetir acá muchas veces, lo hemos escrito las dos en las aclaraciones. No, pero ya acá ya está, ya lo subí, lo acabo de subir también. Profe, la semana que viene hay mesas especiales, seguimos. Eso. Sí, van a tener clase, porque si no tienen clase, perdemos la clase. O sea, si yo tengo que tomar el examen final en la hora de clase, ustedes van a tener que estudiar solo el tema que corresponde a la semana que viene. Yo preferiría cambiar la fecha de la mesa especial al jueves, la evaluación al jueves, y en la hora de clase tengan clase. ¿Quién escribió? Abril. Claro, exacto. Es la idea, sobre todo en estos años. Bueno, Ceci, me acaba de confirmar que hay media hora de desinfección, así que yo voy a armar un protocolo y te lo voy a pasar a vos para que me lo leas y me lo corrijas para el parcial. Bueno. Para subírselo apenas podamos. ¿Querés? Sí, sí. Bueno. Sí, me desconecté la cámara. Listo. Bueno, si querés desconectar la compu. Bueno, Ceci, entonces, si querés lo armo el protocolo también, no hay problema. O sea, si es lo mismo. Así lo vamos. Listo. Entonces vamos a ver en el aula grande, en el que rendimos, en el aula al final va a ser que rindamos. Pero que era aula 17, una de las grandes que está arriba. El segundo piso, la última, que hemos rendido ya ahí. Claro. Entra en 47, exacto, entra en 47. Lo que sí vamos a avisar el día anterior es quién va a las 11:30 para rendir a las 12 y quién va a la 1:30 para rendir a las 2, o 2 menos cuarto para rendir a las 2:15. Perfecto. Y la entrada y la salida del aula tiene que ser, pero así todos, porque no hay tiempo para demorarse en estas circunstancias. Sí. Entregan y entregan, esté como esté. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, se lo vamos a aclarar. Bueno, gracias. Bueno, igual después hablamos. Después hablamos. Muchas gracias. Nos vemos. Chau. Chau, chau.
Bueno, es la 1. Grupo número 6. ¿Dónde está el grupo número 6? Acá estamos, profe. Acá Bien. estamos, profe. ¿Podemos entonces compartir pantalla y explicarnos cómo resolvieron el ejercicio? ¿Qué era lo que había que hacer? Sí, profe. Edgar, ¿puedes compartir? Si tenés el archivo. Sí, Mientras ahí tanto, comparto. Estaba justo mientras Edgar buscando comparte pantalla, que alguien vaya leyendo el enunciado. Nuestro enunciado, profe, era calcular el calor latente al extraer el aire de ventilación considerando los datos que nos daban, que eran 10 personas, 13 metros cúbicos por hora por persona, la temperatura de bulbo seco interior, que son 25 grados, la humedad relativa interior, que es del 40%, la temperatura de bulbo seco exterior de 35 grados centígrados, la temperatura de bulbo húmedo exterior de 25 grados centígrados. Bien. ¿Y cuál es la fórmula que deberían utilizar para calcular el calor latente del aire a extraer? Nosotros primero lo que hicimos fue sacar el caudal. Bien, pero primero, habría que empezar, Sofía, de afuera hacia adentro. ¿Cuál es la fórmula que corresponde aplicar para ver cuáles son todas las partes que tengo que calcular? Antes de calcular el caudal, tengo que saber la fórmula del calor latente. ¿Cuál es la fórmula del calor latente? Lo dice el enunciado del trabajo. Sí, la de 42 por el caudal por el del... Bien, el calor latente es igual, Luciana, el Sí, calor perdón. latente es igual a... ¿Cuánto? Ahora sí. A 42 ¿Sí? por el caudal ¿Qué multiplicado... caudal? ¿Qué caudal? ¿El Mm, caudal de agua? Acá no, está. aire. Bueno, definan todo lo que... Definan. ¿El caudal de qué? Es de aire, profe. El caudal de aire exterior. El caudal de aire exterior que va a entrar, ¿sí? Por la diferencia de humedad específica. Por la diferencia de humedad específica. Bien. Ahora les pregunto, ¿qué es 42? Si dice 42, ¿qué es matemáticamente? ¿Es una variable o es un coeficiente? Un coeficiente, Es profe. un coeficiente. Muy bien. Entonces un coeficiente que fijo para esta fórmula, considerando que el caudal de aire exterior tiene que ser introducido en metros cúbicos por minuto. Ustedes ya vieron esta fórmula parecida en balance térmico invierno, ¿verdad? Sí, profe. Bien. El caudal de aire exterior, ¿cómo se calcula el caudal de aire exterior en este caso? Multiplicando el caudal que se nos propone... Ah, no, ese es el de ventilación. Lo mismo. Ah, bueno, sí, multiplicamos la cantidad de personas por la recomendación que se nos Muy ponía bien. en el ejercicio. En este caso, el caudal de aire exterior, que va a venir caliente y húmedo, es la recomendación. Podríamos ser un salón comercial. Se recomiendan 13 metros cúbicos por hora por persona y hay tantas personas. Bien, entonces, ¿cómo calculaste el caudal? El número de personas por la recomendación. Sí, pero... ¿Cuánto les dio el caudal? Eran 10 personas y el caudal era de 13 metros cúbicos por hora por persona, entonces nos dio 130 metros cúbicos por hora. Por hora, muy bien, 130 metros cúbicos. Ahora, para introducirlo en la fórmula, debiera estar en metros cúbicos por minuto. ¿Cuánto corresponde ese caudal en metros cúbicos por minuto? Exactamente.
Nos da 2, bueno, ya hablamos de lo de las unidades, pero nos da 2,17. Ahora sí valen los 17, porque solo Sí. tengo un dígito entero. ¿Entienden? Claro, sí. Sí, Bien. profe. Claro, sí. Entonces, da 2,17 metros cúbicos por... Metros cúbicos por minuto. Minuto. Bien, listo. Ya calcularon el caudal. Ahora lo que habría que averiguar es cuánto es la variación de humedad. Para averiguar la variación de humedad, ¿qué hacen? La humedad exterior menos la humedad interior. La humedad específica exterior menos la Claro, humedad sí. específica interior. Específicas. Y se les Sí, da... profe. se les da las condiciones que tendría el aire, instantáneas del aire. Esto me va a ayudar porque es en ese mismo momento, y las condiciones de confort. Entonces, representan en el abaco psicométrico las dos condiciones. ¿Cuál es la condición del aire exterior y cuál es la condición del aire interior? La condición del aire exterior sería la condición inicial. Muy bien, muy bien. Porque el aire Entonces, está crudo, viene de afuera, es la condición inicial. Muy bien. entonces para llegar a la condición final, que es lo que estaría dentro del local, vemos los procesos que tenemos, tanto la deshumidificación como el enfriamiento. Muy bien, bien. Pero mostrame cómo definiste en el ábaco psicométrico, que es nuestro, en realidad en sí, es nuestra práctica, ¿cómo definiste la condición inicial que corresponde a la condición del aire exterior? Bien. Chicos, ustedes me pueden pasar ir dictando los datos, así lo vamos marcando, porque justo no los tengo y no quiero sacar de acá del ábaco. Entonces la condición final sé que era 35 grados y nos decía de la humedad relativa, ¿no es cierto? Inicial. No, esa es la inicial, Edward. Inicial, Claro. con el aire exterior. 25, sí, y 25 grados es la... Vuelvan a repetirme. No, la B, ¿Cuáles son claro. las condiciones del aire exterior que son las condiciones iniciales? Las condiciones del aire exterior iniciales eran la temperatura, que son 35 grados Celsius, y teníamos también... Nos daba la humedad. Lean el enunciado. No sé, Claro, eso es lean lo el que no tengo enunciado. a mano. Por eso les pedía. La humedad relativa. La humedad relativa nos daba. Sí, creo que es que estoy grabando y no puedo No, poner la interior, o sea, la humedad relativa solo teníamos la interior. Ah, en la interior. Y en la otra nos daba esta, la específica. No sé, que uno de ustedes, son 7 en el grupo, que uno, por favor, abra el PDF y diga cuáles eran las dos condiciones, las dos variables que definían la condición del aire, las dos variables que daban el enunciado. La temperatura de bulbo húmedo exterior y la temperatura de bulbo seco exterior. Esas eran las dos condiciones que se nos Bien, presentaban. entonces, ¿cuál es la temperatura de bulbo seco exterior, Edgar? La de exterior es 35 grados. Bien, 35 grados. Entonces, esa recta roja vertical define todos los puntos que tienen temperatura de bulbo seco 35 grados centígrados. ¿Y temperatura de bulbo húmedo cuánto? 25 decía. Sí, profe, 25 Bien. grados. ¿Cuál es la recta que identifica todos los puntos de temperatura de bulbo húmedo 25 grados centígrados, Edgar? Esta. ¿Cuál? No. No, No, la Edgar. roja punteada sería. No, Edgar. Sí, la que está en Perdón, curva, perdón. La Edward. punteada No, de arriba. Sí, claro, sí lo hemos marcado. Está ahí. Estamos Perdón. definiendo, estamos viendo cómo marcaron el punto. No, ¿Cómo sí, lo sí, sí. marcaron? Necesito dos rectas que se corten y que me definan un punto. Y ahí nos marca Una el recta es la punto. roja vertical que define temperatura de bulbo seco 35 grados centígrados. Otra de Perfecto. las variables que yo les di para identificar el aire exterior es la temperatura de bulbo húmedo en 25. ¿Cuál es la recta que identifica temperatura de bulbo húmedo 25? Acá. Muy bien, muy bien. Donde se cortan ambas rectas, ese es el punto que define las condiciones del aire exterior, que en este caso de un proceso de enfriamiento del aire serían las condiciones iniciales. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ahora defínanme, yo les voy a hacer unas preguntas.
¿Cuál es la humedad relativa de las condiciones del aire exterior? Edgar, Acá. o cualquier. ¿Cuánto es? 45 aproximadamente. Un Muy poco bien, más. 45. Y la otra variable que me falta definir es cuál es la humedad específica del aire exterior. 16 gramos Muy de bien. agua por kilogramo. Listo. Ahí están. Ahí hay 4 variables que definen la condición del aire exterior. 4 parámetros que definen la condición del aire exterior. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, perfecto. profe. Bien. Ahora solitos, defínenme las condiciones del aire interior que corresponden a las condiciones finales. Primero, los 2 datos que les da el enunciado y las demás variables por deducción. Sí, profe. Nosotros tenemos en el enunciado que la temperatura de bulbo seco interior son 25 grados y que la humedad relativa interior es del 40%. Bien, entonces, ¿cuál es el punto que define la condición del aire exterior? Muy Es bien. Claro. interior. Entonces, ahora cuéntenme, ¿cuánto es la temperatura de bulbo húmedo del aire interior? No, esa es la entalpía, Edgar. Claro, ese es el valor, Claro, pero no el veo bien el número, pero está después del 15, creo. Sí, sí, acá está. Que no lo habíamos marcado eso. No importa, pero díganmelo, ya lo pueden leer. Sí, son 16. 16. ¿16 qué? ¿Patitos, damascos? ¿Qué son? ¿16 qué? Esto era... Grados. Grados. Y Lo si tengo hablo de anotado. temperatura de bulbo Claro, húmedo, grados. estoy hablando Sí, de grados grados. centígrados. ¿Bien? Sí. Sí, Bueno, profe. y la otra variable que necesito definir, sobre todo para este cálculo, es cuánto vale la humedad específica del aire interior. 8. 8 ¿8 qué? Gramos por de agua por kilogramo. kilogramo de aire seco. Bien, entonces, ¿cuánto vale la variación de humedad específica entre la condición inicial o exterior y la condición inicial o interior? La Ahí condición está. final o Kilogramos por interior. Gramos por kilogramo. kilogramo de aire seco. 8, bien, 16 menos 8, 8, 8. Entonces, ¿cuánto les da el calor latente aplicando la fórmula? Ah, bien. ¿Cuánto les Nos daba? dio 546. ¿546 qué? Patos, delfines, damascos. Kilocalorías por kilogramo. Nah. ¿Y la hora dónde está? ¿O los minutos? ¿Cómo Claro. kilocalorías por kilogramo? Busquen un pizarrón. Saquen el abaco psicrométrico y agarren una pizarra. Mm. Bien, escríbanme la fórmula. 42. No, la fórmula completa. Calor latente igual sí. a... Escríbala. Con el dedo, con el mouse, con un texto, con lo que quieran. Calor latente igual a 42 por el caudal por la diferencia de humedad específica. Y acá dice que el calor latente se mide en kilocalorías por hora. ¿Y por qué les dio kilocalorías por kilogramo entonces? Claro. A ver. La fórmula estaba escrita, o sea, no tuvieron que deducir nada. La fórmula la escribí arriba para que entiendan que hay que aplicar una fórmula que si aplican
las unidades del caudal en las unidades que corresponden, la unidad la variación de humedad específica en la unidad que corresponde, el resultado del calor latente da en kilocalorías por hora. Bien, ¿cómo hicieron para llegar a kilocalorías por kilogramo? La unidad que me explicaron recién, ¿cómo hicieron? ¿En dónde, profe, la del... Profe, creo que hemos puesto mal la unidad en la tabla del Excel que hicimos, pero como lo calculamos bien. Bien. O sea, de Bien. pasar, ¿qué sería? No, Que no entendí tiene que bien. pasar nada. Se les pide en el ejercicio que apliquen una fórmula. Sí, Y si ustedes reemplazan el caudal en metros cúbicos por minuto, el delta HE en gramos por kilogramo, la unidad de esa fórmula, en definitiva, es kilocalorías por hora. Pero, esperen, que termino con esto. Como ya vieron la fórmula de calor sensible en el balance térmico de invierno, que es la otra fórmula que corresponde, ustedes ya saben cómo deducirla. Algunos grupos en la entrega del balance térmico, a ver, Edgar, poneme la fórmula de calor sensible en este pizarrón. Calor sensible. No la encuentro, profe. No la Si tengo. está en el enunciado y la aplicaron, o sea, 17. pero aparte la aplicaron en el balance térmico invierno, se la tienen que conocer ya. 17 por el Ah, calor. claro, es la del balance, iluminación. la que usamos ahí. En el Bien. balance térmico de invierno. Bien. Por el delta T. Ajá. ¿En qué unidades debía entrar el caudal? ¿El caudal? En metros cúbicos por minuto. Bien, metros cúbicos por minuto. ¿Y el delta T? En grados centígrados. Muy bien. ¿Y en qué unidades les va a dar el calor sensible? En kilocalorías por hora. Por hora. Muy bien. Es lo mismo, nada más que en el 17 están incluidas los coeficientes que corresponden para que las unidades le queden kilocalorías por hora. Y en el 42 están todos los coeficientes para que les dé kilocalorías por hora el calor latente. Claro. Sí, lo que ha charlamos sido con los chicos eso, cuando estábamos viendo que esto era el coeficiente que hacía posible que nos quedara en esta. Muy bien, muy bien. En estas unidades. Entonces, ¿el grupo número 6 entendió el ejercicio? Sí, profe, tuvimos Sí, ese profe. error, pero porque lo tipeamos mal en la tabla, nada más. Muy Al bien, calor entonces latente. corrijan eso, porque este calor está dado en kilocalorías por hora. Para ese caudal, o sea, si entran 2,17 metros cúbicos por minuto nuevos, va a haber que extraerle, en esas condiciones de aire exterior y de aire interior, va a haber que extraerle 546 kilocalorías por hora. ¿Entendieron la interpretación del resultado? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos al grupo número 7, entonces, que tiene un ejercicio similar. Hola, profe, acá estamos. Hola, profe. Ahí comparto. Hola, Mariano. Mariano está mirando por un lado y dice la cámara está para el otro. Sí, porque tengo el celular ahí, profe. Bueno. Está en... no. Pregunto, ¿qué les pedí el ejercicio? Ejercicio número 7. Dale, decilo vos, Mar. Dale. Consignas. Relacionar con el tema del abaco psicométrico, cada grupo... Perdón, me equivoqué de grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, me equivoqué de grupo. No, ¿Te puedo pedir disculpas, Mariano, y llamar al grupo 5? Después te llamo. Después, si querés, te llamo. no hay drama, profe.
Chao. Bueno, profe. Te salvaste, te salvaste. Grupo 5. Porque yo sé cómo armé los ejercicios, por eso los quiero llamar así. Grupo 5. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Acá estamos. Le ha tocado las dos clases. Bien, Sí. grupo 5. Sí. Bien. Bueno, volvemos. ¿Qué se les pedía en la... Calcular el calor sensible. el calor sensible para qué caso? Esperábamos. A extraer del aire de ventilación considerando, y ahí nos daban los datos. Bien, pero si ustedes estuvieron presentes y escucharon la exposición del grupo número 6, las condiciones de la ventilación eran iguales. Les decía, la misma cantidad de personas y la misma recomendación. ¿Se fijaron en eso o no? Sí, profe, los datos son los mismos. Solo que a ellos le pedía calcular el calor latente. Y a ustedes el calor sensible. Ujú. Quiere decir que el cálculo del caudal es el mismo y la gráfica de la condición inicial y la condición final, o condición exterior y condición interior, son las mismas. A ver cómo hicieron. El gráfico, quiero ver el ábaco ciclométrico, si les da lo mismo. Ahí corre. Bien. 16,8, muy bien, muy bien. ¿Cuánto les da entonces el calor sensible? ¿Y qué fórmula utilizaron? Utilizamos la fórmula... Dale, Nati. Le explicaste que acá hay mejor, así que ordenado. No, dale. Iba a decir que el resultado era 368 nada más, pero... 368 patitos. El fin No, kilocalorías por... Kilocalorías hora. Bien, 368 kilocalorías hora. Pregunto. En el caso que les tocó analizar a ustedes, ¿era necesario graficar para poder sacar el resultado o con los datos solo les alcanzaba? Con los datos, profe. Porque ya les daba la temperatura de bulbo seco exterior y la temperatura de bulbo seco interior, que es lo mismo que la temperatura de seca del aire inicial y la temperatura de bulbo seco del aire final. Si ya con esa delta T ya les estaba, no hacía falta graficarlo en este caso. En cambio, los demás sí tuvieron que graficarlo porque no sabían cuál era el delta H específico. Bien, ¿todos los grupos entendieron el ejercicio del grupo 5 y 6? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está? Bueno, como hay tiempo, vamos a hacer grupo 10. Hola, profe, ahí comparto. Hola, Milagros. Hola, profe. Hola, Santiago. Hola, Melina. ¿Qué decía el ejercicio? Grupo 10. Bien. Bueno, no. Bueno, dale. Habla. No, lo que teníamos que hacer era, bueno, como dice la consigna, es ver las cargas de ventilación que se calculan con calor latente, nos tocaba. Entonces, nos dan los datos que aparecen, a ver si puedo anotar. Bueno, los datos que aparecían acá, este era nuestro ejercicio. Sí. Bueno, y primero calculamos el caudal por superficie local en metros cúbicos sobre minutos. En principio, ¿qué recomendación le daban? ¿En función de qué? ¿Cómo calculaban el caudal? O sea, ¿en función de qué recomendación? Porque a los demás le había dado por persona, y acá ustedes, ¿qué recomendación encontraron? Por superficie, profe. Por superficie. ¿Cuántos metros cuadrados tenían y qué recomendación les daba el ejercicio para ventilar? Teníamos 100 metros cuadrados y la recomendación eran 20 metros cúbicos por hora sobre metros cuadrados. Bien. ¿Por qué les hice este ejercicio?
no solo para practicar el ábaco ciclométrico, que es lo que están haciendo, pero además para que interpreten las distintas recomendaciones de renovación de aire. En los 2 primeros grupos era una recomendación por persona. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la primera hora sobre la entrega de balance térmico? Lo mismo. ¿Bien? Nada más que ahora tengo calor sensible y calor latente porque estoy hablando de balance térmico de verano. Pero la ventilación es lo mismo. ¿Bien? Claro. Bien. En el caso del grupo 10 y del grupo 9, en vez de darle una recomendación por persona, les di una recomendación por cada metro cuadrado de superficie de local. Y el caudal, ¿cómo lo averiguaron? Multiplicando 6.000 y 6. Multiplicando la recomendación que nos daba por la superficie. Muy Y bien, llevamos, entonces- y después lo dividíamos para pasarlo a minutos por 60, entonces nos daba 33,3 metros cúbicos sobre minutos. Muy bien. Si tenían ese caudal y les pedía el calor latente, ¿cómo hacían para calcular el calor latente? Teníamos que sacar, además del caudal, la diferencia de humedad específica, y después multiplicarlo por 42 también, por el coeficiente 42. Bien, ¿y cómo encontraron la diferencia de humedad específica si yo les di los datos? Ahí vuelvo, ahí me queman los ojos, ¡ah! El resultado me molesta. ¿Por qué me molesta el resultado? Porque no están cifras. Que tiene un decimal, cuando estoy hablando de 15.594 unidades de algo. Bien, porque ese coma 4 está sobrando. Bien. En cambio, en el 33,3 casi que no les dije nada. Sin embargo, allá abajo es obsoleto, es inútil, no sirve el coma 4. ¿Bien? Ok. Claro, sí. ¿Ah? Porque da igual que sea 5.594,4, 3 o 2, porque tengo tantas unidades en las cifras enteras que el decimal no aporta. Es más, molesta. ¿Bien? Bien, profe. Habiendo dicho esto, volvemos al cálculo de la variación de humedad específica. Para encontrar el delta HE instantáneo, ¿qué hicieron? Bueno, la exterior nos las daban como dato, que era 15 gramos por kilogramo, y la interior la deducimos, digamos, a través del ábaco ciclométrico, porque nos daba la temperatura del bulbo seco interior y la temperatura del bulbo húmedo interior. Entonces, Bien. con esos dos datos, marcamos el punto que sería este, y con la recta nos llegamos a que la interior eran 11 gramos por kilogramo. Entonces la diferencia entre la exterior y la interior serían 15 menos 11, les daba 4 gramos por kilogramos. Claro. Correcto. Perfecto. Entendido. ¿Bien? Bien. Perfecto. Excepto... Por la cifra. Sí. Bien. Sí. Bien. Grupo número 9. Acá estamos, profe. ¿Cómo le va? Bueno, profe. Ahí comparto. Bien, ahí recibo compartir y bueno, a nosotros nos tocó resolver el caudal también exactamente igual por superficie del local, con la diferencia de que nosotros nos pedían el calor sensible. claro, por lo que cual tenemos que nosotros... calcular el calor sensible. Sí. Muy bien. Entonces nosotros ya teníamos todos los datos, no tuvimos que recurrir al ábaco para terminar de calcular algún dato, sino que lo teníamos todo porque nosotros, a diferencia del calor latente, necesitábamos solamente la diferencia de temperatura, que ya se nos las daba. Muy bien. Entonces, de todas maneras, ¿graficaron o no lo graficaron? Sí, lo graficamos. Sí, graficamos. Entonces, como ve, ahí el caudal por superficie local nos quedó exactamente igual. Y en el punto 2, calculamos la diferencia de temperatura de bulbo seco instantánea exterior, que nos da 12 grados. Entonces, al igual que el otro grupo, sí. Esperen, no es diferencia de temperatura de bulbo seco exterior, diferencia de temperatura de bulbo seco instantánea. Instantánea, ajá. La exterior menos la interior. Exactamente, sí, eso quise decir. Así que bueno. Que muchas palabras definen una sola cosa. Ojo con eso, con qué dice bien. cada uno.
Si Bien, dicen ok. pocas no define nada, si dicen muchas y se pasan no están definiendo nada tampoco. Perfecto. Bien. Bien, así que multiplicamos los 17 por el caudal que calculamos en el paso número 1 por la diferencia de temperatura instantánea. Muy bien. Bien. Y acá abajo está el gráfico. Bien. Bueno, ¿alguna duda? No, no. ¿No? Bien. Del resto de grupos, grupo 1, 2, 3 y 4, ¿alguna duda? No, pero No, de ningún tipo. Entonces, Profe, vamos a surgió hacer- una duda. Sí, Gisela. Si en los datos nos dieran, porque por ejemplo nosotros tenemos como dato que es metro cúbico por hora. A ver, ¿me subirías a los datos, porfa? Sí, compartan el enunciado del grupo que corresponde. ¿Quieren que eso dejo de compartir? No, si no dejan Sí, ahí, sí, Bueno. Si nosotros tuviéramos que, no sé, tenemos 100 metros cúbicos de volumen en el espacio, que nos Sí. dan como dato, y en el dato de abajo tenemos el mismo dato que ellas de 20 metros cúbicos por hora por metro cuadrado. Eso no se me podría equivoqué. resolver. Claro, o buscan una recomendación por metro cúbico, o los 100 metros cúbicos del local lo dividen por 3, que podría ser la altura del local, les queda 33,3 metros cuadrados, y con esa superficie calculan con la recomendación que les di. Si me quedó el caudal, cifras, digamos, diferentes en la recomendación y en la variable de cálculo, me equivoqué en el tipeo. Claro, claro. ¿Cómo hicieron? No, en realidad no, en el nuestro está todo en metro cúbico, pero Ah, ahora bueno. justo que estábamos, como que me surgió la duda de decir, tienen que No. estar todas en las mismas unidades porque si no, no funciona. Claro, mira, si yo te digo, el volumen de este local son 100 metros cúbicos, pero te estoy dando una recomendación por metro cuadrado, primero tengo que saber estos 100 metros cúbicos qué superficie tiene. Asumo 2,60 metros, 3 metros de altura de local, y encuentro la superficie. Claro. Si al volumen lo divido por la altura, me va a dar la superficie del local. Entonces multiplico la superficie por la recomendación que me dieron. En el caso de ustedes, del balance térmico, ustedes van a tener todos los datos. Van a tener la superficie local y la altura, por lo tanto pueden calcular el volumen. Y cuando tenga que calcular 2 renovaciones por hora, ya saben cuánto vale el volumen porque lo calcularon. Claro, perfecto. Lo difícil acá es decir, ¿qué recomendación tomo? Cuando voy a Carrier, veo, ¿fueron a la tabla de Carrier? No fueron. No, para este ejercicio no. No, para balance térmico invierno. Tampoco. Bueno, por eso les digo que vayan a leer. Carrier presenta una tabla que es vieja. Vieja en el sentido de que se hizo hace más de 50 años y presenta locales discriminados para fumadores y para no fumadores. Sabemos que en la mayor parte del mundo ya no se permite fumadores, excepto a lo mejor algún país, pero en general en Occidente no se permiten fumadores en el mismo lugar donde cohabitan no fumadores. ¿Bien? Por lo tanto, por eso digo que la tabla es vieja. Entonces Carrier dice, para biblioteca, para banco, para restaurante, para oficina, para bar, para 1000 actividades, ¿cuáles son las recomendaciones? Dan recomendaciones mínimas y máximas, dan por persona, por superficie y por volumen. Cuando vean la tabla, van a entender que habiendo tantas recomendaciones, uno no sabe por dónde tomar. Lo único que sabe es definir la actividad, biblioteca. Pero en la biblioteca tengo 4 valores, el mínimo, el máximo por persona, por superficie y por volumen. Por ejemplo, ¿cuál tomo? Ah, la flauta, esa es la discusión. ¿Cuál tomo? Y calculo el caudal en función de los 4 criterios, o de los 3 criterios, utilizando el máximo por persona, y de eso determino el caudal de aire mayor que me exige. Y con eso calculo la pérdida por ventilación, o las ganancias por ventilación. Por eso los mando a leer Carrier, porque un municipio les va a dar por persona, otros municipios les va a dar renovaciones por hora,
otro código de salud les va a dar por metro cuadrado, otro código les va a dar en función de distintos criterios. Ustedes tienen que aplicar la norma que corresponda, o, habiendo varios criterios, buscar el más grande. Bien, profe. Genial. Bien, listo. Profe, ¿dejó de compartir? ¿Sí? Entonces, grupo 1, 2, 3 y 4, ¿tienen dudas? ¿O grupos 5, 6, 7, 8 sobre lo que hemos hablado? No, profe, se entendió. Bien. Entonces, en este ejercicio les hice que se involucraran en la representación gráfica de distintas condiciones del aire, en este caso sería exterior e interior, o condición inicial y condición final, para un proceso de enfriamiento y deshumidificación. ¿Se acuerdan los procesos que vimos la semana pasada? En este caso solo era un proceso de enfriamiento y deshumidificación, porque era aire nuevo que entraba por una exigencia de ventilación a los locales. Profe, Sí, Agustina. siempre se toma como condición inicial la exterior. En este caso, que se trata de un proceso de renovar el aire, vos, si el aire viene desde afuera y lo tenés que ingresar, la condición inicial es la exterior, la condición final es la interior, vos tenés que acondicionarlo para llevarlo a esta condición. Bien. Es raro que en balance térmico o que en climatización tengas que sacar el aire y llevarlo a otro lado, el aire interno y llevarlo a otro lado. Bien, es lógico, nada más. Pero que el proceso puede ser para cualquier lado en términos de ciencia. En términos de balance térmico siempre va a ser aire exterior que va a entrar por recomendación de ventilación. Entonces, esto que hemos practicado no solo es el ábaco psicométrico, sino es el proceso de cálculo para calcular el calor sensible y el calor latente de las cargas de ventilación del balance térmico de verano, que es lo que vamos a ver ahora. Cuando veamos esto, ya lo van a haber practicado hoy, recién, indirectamente. ¿Bien? ¿Dudas? No, profe. Bien. Tenemos 20 minutos para almorzar. A las 2 de la tarde empieza el tema balance térmico de verano, que ya está subido al aula abierta el resumen de balance térmico de verano, y que también está en el aula abierta un resumen de tablas de balance térmico. No significa que sean las únicas tablas que van a utilizar, y no significa, mucho menos, que es lo único que ustedes tengan que leer, investigar, para entender el tema. Para entender los temas, tienen que ir a la bibliografía, y cuando yo digo, en un tema puntual, vayan a tal autor, es porque sé que ese autor les va a abrir la mente de cómo es el tema, porque ya los he leído a los libros. Entonces, anoten, porque eso sí no está anotado en ningún lado, a dónde deben ir cuando estoy hablando de cada uno de los temas. En general, todos los libros, pero temas puntuales, como el capítulo de ventilación, o de cargas de ventilación, lo tienen que estudiar de carril. ¿Entendido? Bien. 1:39 son a las 2 en punto. Comenzamos balance térmico de verano. A ver si terminamos hoy, para que ya les dé un ejercicio de balance térmico de verano para la clase que viene. Bien, profe. Perfecto. Nos vemos. No me desconecto, solo apago la cámara y el micrófono.